y el séptimo. En el caso del séptimo, pues habla del perfil académico. En el capítulo 2 habla sobre los planes y programas de estudio. Aquí es donde yo me quiero detener y quisiera que ustedes analizaran de manera crítica el artículo 8. ¿Por qué el artículo 8? Porque el artículo 8 de este acuerdo secretarial plantea precisamente que el plan de estudios que debe proponer un particular debe de tener los siguientes requisitos. Primero, que es la primera fracción, debe de aclarar el nivel educativo conforme a lo establecido en el artículo 5 del acuerdo secretarial. Es decir, el nivel educativo, si va a ser un TCU, va a ser una licenciatura o va a ser un posgrado. Debe establecer la modalidad educativa. ¿Y cuáles son las modalidades educativas? Ojo, ustedes van a encontrar en este acuerdo, en el artículo 12, lo que son las modalidades educativas. Tenemos la modalidad escolar, la modalidad mixta y la modalidad no escolarizada. Asimismo, en la fracción 3 encontrarán lo que es la duración mínima en semanas. Es decir, si excede una carga máxima de 50 horas, señalando el número de ciclos. Por ejemplo, tanto para licenciatura, TCU, licenciatura y posgrados, hay un número de horas, y ese número de horas ustedes lo podrán encontrar precisamente en este artículo 12. Ahí viene especificado, por ejemplo, para TCU son 1440 horas, licenciatura 2400, especialidad 180 horas, maestría son 300 y doctorado 600 horas. Eso lo encuentran en el artículo 12 en su fracción, es artículo 13, fracción 1. El artículo 12 es el que habla de las modalidades educativas. Entonces, en este sentido, ustedes tendrán que establecer cuál va a ser la duración mínima en semanas. Como una regla básica, por favor, cuando ustedes vayan a hacer diseño curricular, para licenciatura se toman en cuenta para una licenciatura escolarizada se toman en cuenta 16 semanas. Grábense bien esto. Para una licenciatura en modalidad mixta se toman en cuenta 14 semanas. Y para una modalidad no escolarizada, acuérdense, de acuerdo a la entidad federativa, esta va a radicar entre las 14 y 16 semanas o incluso como teniendo un mínimo de 12 semanas. En este sentido, en la fracción 4, cuando habla de descripción de los aprendizajes y formación, pues aquí hay que ser muy meticulosos cuál va a ser el objetivo de cada programa. Por ejemplo, cuando nosotros redactemos en el diseño curricular, y acuérdense que fue lo que vimos la semana pasada, van a observar que viene un objetivo general, pero ese objetivo general es el que emana del perfil del egresado, y es ahí donde ustedes van a delimitar cuáles son esas perspectivas que ustedes requieren y visualizan acerca del egresado de ese plan y programa de estudios. Entonces ahí es donde van a describir cuál va a ser el fin de aprendizaje o formación que tendrá, ojo, ese objetivo y los propósitos o competencias. Y ahí es donde ustedes tendrán que ser muy claros. ¿Por qué? Porque en el perfil de egreso ustedes deberán desmenuzar o describir precisamente cuáles son los conocimientos, las habilidades, actitudes y destrezas que desarrollará el estudiante en el aula. En la fracción 5 habla acerca del perfil de ingreso, es decir, cuáles son las condiciones mínimas requeridas para cursar un plan de estudios. Por ejemplo, si yo voy a abrir estoy ofertando la licenciatura en educación o en pedagogía, pues ¿cuál es el requisito mínimo que necesito para que alguien curse esa licenciatura? Pues aquí entra el bachillerato o equivalente. Ya ven que hoy en día muchos estudiantes están cursando una licenciatura porque presentan un examen único. Por ahí hay que tener cuidado porque el examen único no es la garantía de que el estudiante realmente domine todas estas dimensiones de aprendizaje o de habilidades. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un plan de estudios tiene en una dimensión general estas perspectivas de habilidades y desarrollos. Por último, pues van a poder ustedes ver que solicito mapa curricular. Les voy a indicar por ahí en esta actividad de la semana
que ustedes consulten lo que es a la de GAIR. Ahí viene precisamente cómo se tiene que estructurar un mapa curricular en donde se ponen las asignaturas, la carga horario, claves, créditos, seriación, tipo de instalación, las instalaciones especiales. Y por último, bueno, tenemos la propuesta de evaluación periódica, es decir, cómo voy a evaluar ese plan y programas de estudios a nivel de todo, cada 4 o 5 años se sugiere evaluar. Aquí es una cuestión de estilos. Hay quien dice que cada 3 años va a actualizar. Tú no puedes actualizar un programa de estudios cada 3 años. Tienes que esperar a que salga la primera generación, es decir, al 5.º año tú puedes hacer una actualización. Se han encontrado casos atípicos en los que tal vez se tramitó un REBOE, pero el REBOE resulta que desde su origen llevaba algunas deficiencias. Bueno, en ese momento tú puedes actualizar el REBOE autorizado. En fin, van a encontrar precisamente, bueno, en este apartado, en este capítulo 2 de planes y programas de estudio, que comprende pues del artículo 8 hasta el artículo 11, cómo se tiene que construir un programa de estudio. Y lo mismo en el artículo 11 encontrarán cómo se establecen los créditos. En el capítulo 3 van a encontrar modalidades educativas, lo que ya les decía, cuántas horas, qué se va a entender por la modalidad y cuáles son las opciones educativas. En el capítulo 5 van a encontrar que habla de las instalaciones y denominación de los planteles. En el capítulo 4 habla de las instalaciones y el capítulo 5 habla de la denominación de los planteles. Capítulo 6, procedimientos y plazos, es decir, cuánto tiempo se va a llevar para tramitar un REBOE, cómo tiene que ser ese procedimiento de solicitud. En el capítulo 7 encontrarán los tipos de resolución de REBOE. Son 3 artículos, el artículo 26, 27 y 28. En el capítulo único también, ¿qué se deberá tomar en cuenta para las modificaciones de un REBOE? Y el capítulo de ahí viene cómo se retira un REBOE, eso establecido en el artículo 36 al artículo 38. En el artículo 5, por ejemplo, en el título 5 de este acuerdo van a encontrar acerca de todo lo que hay que hacer de publicidad, y comprende solamente igual 4 artículos, del 39 al 42. Ahí se habla sobre los requisitos y qué es lo que pueden o no publicar ante un REBOE o un plan de estudios. En el artículo, en este caso, sobre el reglamento escolar, encontrarán que se habla ahí desde el artículo 44 hasta lo que sería el artículo 48. Y lo mismo el apartado de otorgamiento de becas, cómo deben de ser otorgadas las becas, y viene un capítulo 3 que habla sobre la información y documentación, plantillas académicas e instalaciones, sobre las visitas de inspección. Encontrarán que en el título 8 de este acuerdo van a empezar a leer lo que es el PMI, que es el Programa de Mejora Institucional, y cuáles van a ser los mecanismos de acreditación y evaluación. Ahí esta parte ya es como la parte de acreditar a tu escuela, a tu universidad, en cuanto a una idea de calidad. Pero bueno, así está constituido este acuerdo secretarial. El acuerdo 279 es un acuerdo, ojo, es un acuerdo que se publicó el lunes 10 de julio del 2000, en el año 2000, y bueno, este acuerdo ha quedado derogado y viene a sustituirlo el acuerdo 17, 11 y 17, que se publicó precisamente el 17 de noviembre de 2017. Pero hay unas entidades federativas como el estado de Veracruz que prefieren seguir teniendo el 279 porque el 279 tiene muchos vacíos en los cuales el 17, 11 y 17 los cubre y no permite la corrupción que se da en las instituciones públicas. Sobre todo aquí estamos hablando ante la Secretaría de Educación de Veracruz, toda esta parte que hay de trasfondo, lo que hay por debajo del agua, que son negociaciones por ahí que el acuerdo 279 no cubre, pero el 17, 11 y 17 lo viene a cubrir. Pero bueno, pues por mi parte eso sería todo. Deseo que tengan una excelente semana y que la tarea pues no está complicada, porque prácticamente tienen ustedes que identificar la matriz de cómo se elabora un diseño curricular, pero a partir de un acuerdo secretarial ante la Secretaría de Educación Pública. Es decir, es este el documento oficial y los formatos oficiales que ustedes deben de consultar para tramitar la apertura de una
universidad, bien sea técnica o una universidad abierta, si la quieren en una modalidad escolarizada o no escolarizada o mixta. Pero bueno, pues por mi parte es todo. Les deseo éxito esta semana. Muchas gracias.